Muy bien, saludos para todos los que están a través del Zoom y a través de YouTube y aquí los hermanos que están en la iglesia. Una vez más, queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. El tema hoy lleva como título, Me importa lo que diga Dios. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos da de poder predicar tu palabra. Permite que este tema llegue al corazón de todo aquel que lo vaya a escuchar. Te suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos ayude con el pan espiritual que tenemos en este día. Es en el nombre de Jesús que también te pedimos que todos aquellos que escuchen el tema a través de YouTube y del Zoom puedan sentir la necesidad de tener un encuentro personal contigo. Amén. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, ustedes saben que el ser humano, cuando alguien habla de él, tiene la tendencia a reaccionar de una manera positiva o negativa. Si la persona habla bien, pues su ego, su yo, su egoísmo crece. Pero si la persona habla mal, entonces entran en conflicto. La vida de hoy en día a través de la tecnología es una vida de apariencia. Ustedes ven personas en la internet que suben fotos felices, parejas abrazadas, dándose besos y todo, pero por detrás la historia es otra. Por lo tanto, la vida ficticia, no real, que se vive a través de la internet, no debe ser un patrón para usted seguir. Hay personas que dicen, ay, si yo fuera como tal artista, si fuera como esto, y no conocen su vida personal, solo tienen la imagen que está al frente. Pero Dios que nos creó, Dios que tiene el poder para leer nuestro pensamiento, cuando Dios habla de ti, nadie puede cuestionarlo, porque Dios no se equivoca. Por eso en esta mañana he traído 3 personajes bíblicos, de los cuales Dios habló bien de ellos. Y si Dios lo dijo, hay que creerle. No fue que alguien se lo contó, es que Dios sabe lo que tú tienes en tu interior. Por lo tanto, Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Si hay alguien que lleva un registro exacto de tu vida, es nuestro Señor Jesucristo. Desde el vientre de tu madre hasta que tú mueres, Jesús sabe todo lo tuyo. Por lo tanto, no hay secreto para Dios. Aún así, hay personajes en la Biblia que tuvieron el privilegio de que Dios hablara bien de ellos. Hay otros que no, pero como el tema lleva como título, Me importa lo que diga Dios, entonces realmente debemos tomar en cuenta eso. A veces no debe importarnos lo que diga la gente, porque la gente juzga de acuerdo a lo que ve. Cuando alguien te acuse de algo que tú no has dicho, no te defiendas. Tranquilo, la verdad sale a relucir sola. Por lo tanto, debes confiar y esperar en el Señor. Dios nos manda que oremos con aquellos que hablan mal de nosotros, con los que nos envidian. Dios nos manda que oremos con aquellos que quisieran vernos bajo la tierra. Pero ustedes saben que al final el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, hoy yo quiero compartir con ustedes 3 personajes bíblicos donde Dios habló con ellos, donde Dios habló bien de ellos y que son ejemplos para ti y para mí. Entonces, vamos a ver el primer personaje. Vamos al libro de Números, que fue la lectura bíblica que el doctor leyó, Números, capítulo 12. Vamos con el primer personaje. Números, capítulo 12. Recuerden, yo voy a destacar la parte donde Dios habla de Moisés. Aquí hubo un problema de familia, donde María y Aarón criticaron a Moisés, al Señor no le gustó, pero yo quiero destacar la parte donde Dios le habla a Moisés. Así que vamos al versículo 3. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Pasemos al versículo 5.
Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueño le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Nótese que aquí el Señor le llama la atención a Aarón y a María, pero yo quiero destacar la parte de Moisés. El Señor dice que Moisés es un hombre consagrado, que dirige bien su casa, por lo tanto era un buen padre, un buen esposo y posiblemente un buen vecino. Ahora bien, el Señor dijo: cuando yo tenga que hablarle a un profeta, yo le voy a hablar por sueño o por visión, pero a Moisés yo le voy a hablar cara a cara. Nótese la conexión que había entre Dios y Moisés. De hecho, pocos personajes en la Biblia pueden darse el lujo de decir: yo vi al Señor que vivo. Porque el mismo Moisés le dijo al mundo: muéstrame tu rostro. Y el Señor dijo: si tú me ves la cara, vas a morir. Y le dijo: te voy a enseñar la espalda. Y cuando el Señor pasó con su gloria, hizo así, para que Moisés no lo pudiera ver. Y Moisés no más vio, como se dice en buen dominicano, el celaje así cuando pasó. Porque si lo veía, moría. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y no está donde está el pecado. Y aunque Moisés era un hombre consagrado y manso, era un pecador. Por lo tanto, Dios le dio ese privilegio. Ahora bien, después que pasó eso, vamos a ver otras características de Moisés que nos ayudan en su vida. Vamos al capítulo 14, ahí mismo del número, versículo 12, 14, 12. El pueblo se rebeló contra Dios, y escuchen lo que le dijo a Moisés en el versículo 12. Yo lo heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Moisés: voy a destruir al pueblo porque me han fallado, y de ti voy a sacar una nación nueva. Ahora, ¿cómo reaccionó Moisés? Le dijo: no, está bien, destruyelo a todos, que somos unos pecadores, y conmigo y con mi esposa a una nueva nación. No, Señor. Moisés era un hombre humilde y manso. Dijo: Señor, ¿cómo tú vas a destruir tu pueblo? ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que lo traíste al desierto para destruirlo. Nótese que el Señor le hizo la invitación de hacer de Moisés una nación nueva, y Moisés la rechazó. Posiblemente otra persona dirá: entonces, sí, Señor, vamos a comenzar en cero. Pero no, Moisés amaba ese pueblo pecador, ese pueblo que le hizo pasar muchísimo trabajo. Moisés lo amaba y puso al pueblo por encima de él. No quiso que Dios lo destruyera, y puso a Dios por encima de él, diciéndole: Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? Las demás naciones van a decir entonces que para qué lo sacaste de Egipto. Entonces vean lo que dice el versículo 20 del capítulo 14. Versículo 20 del capítulo 14. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Aquí Moisés sirvió de intercesor. Dios iba a destruir al pueblo, y porque Moisés dijo: ¿cómo lo va a hacer, Señor? Etcétera. Bueno, ya le expliqué. Entonces el Señor dijo: ya yo escuché tu palabra y lo he perdonado. Ustedes quieren un hombre más consagrado a Dios, que interceda por medio millón de seres humanos. Dios lo iba a destruir a todos, pero escuchó la voz intercesora de Moisés y por eso lo perdonó. Ahora hay un detalle interesante: cómo Dios cambia de opinión. Déjenme darle un informe. En algunos pasajes de la Biblia dice: y se arrepintió Dios de lo que iba a hacer. Esa traducción no está correcta. Dios no tiene de qué arrepentirse, porque Dios es Dios. Mejor hubiese sido decir: y cambió Dios mi opinión. Con Moisés sucede lo mismo. Dios dijo: voy a destruir el pueblo.
Y la versión alguna dicen, y se arrepintió Dios de destruir al pueblo. Lo correcto sería, y Dios cambió de opinión y no destruyó al pueblo. Entonces ahí mismo en el capítulo 27 de Números, vamos al capítulo 27, ahora en el versículo 14, veamos otra declaración, 27, 14. Vemos como Dios habla bien de Moisés, que es un hombre manso, que dirige bien su casa, un buen esposo, un buen papá. Pero mire lo que pasa aquí en el 27, 14. El Señor le dijo a Moisés, porque tú fuiste rebelde a mí y no cumpliste mi mandato en el desierto de Sin, cuando hubo la rencilla de la congregación por falta del agua, por no santificarme en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Y el Señor le agregó, por lo tanto, tú no vas a entrar a la Canaán terrenal. Ahora, vámonos a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, el capítulo 34. Nótese que Moisés recibe la alabanza de Dios, pero también recibe la reprimenda de Dios. Así es que un padre real reconoce a su hijo cuando se porta bien, pero también le llama la atención cuando se porta mal. 34, por favor, Deuteronomio 34. Vamos a leer estos versículos rapidito porque es importante para lo que le voy a decir. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Sobar. Y le dijo Jehová, escuchen esto, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasará allá. Ahora, hermano, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes creen que se pudo haber sentido Moisés? 80 años tratando de entrar a Canaán terrenal. Y el Señor le dice, mírala, pero tú no vas para allá. 80 años. Entonces, Moisés, que era un hombre santo, un hombre pacífico, manso, no le dijo nada al Señor. Posiblemente usted y yo le diríamos, Señor, pero después de 80 años, yo pasando hambre, frío, calor, y sufriendo, y toda la vergüenza que sufrí con este pueblo, tú no me vas a dejar entrar a la Canaán terrenal. No, Moisés se quedó callado, hermanos. No dijo nada. Y mire lo que sigue diciendo. En el versículo 5. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los tiempos de Moab 30 días, así que cumplieron los días de llanto y de luto por Moisés. Y entonces Josué tomó el lugar de Moisés. Ahora vean lo que dice el versículo 10. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, contra el faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nótese que Jehová le prohíbe a Moisés entrar en la Canaán terrenal. Pero oh sorpresa de la vida, la Biblia más adelante enseña que el Señor se llevó a Moisés para el cielo. Es decir, le prohibió la Canaán terrenal, pero le dio la Canaán celestial. ¿Hasta dónde amaba el Señor a Moisés?
bíblicamente hablando, solo hay en el cielo humanos que la Biblia registra con nombre. 3 personajes bíblicos. Está Enoc, que caminó con Dios, que Dios se lo llevó al cielo. Está Moisés, que aunque murió en la tierra, el Señor no permitió que ningún israelita supiera dónde lo enterraron. Y el Señor se lo llevó al cielo. Y está Elías. Esos 3 personajes bíblicos fueron levantados y llevados al cielo. Representando, por ejemplo, en el caso de Enoc y Elías, representa a los cristianos que estarán vivos e irán al cielo sin conocer la muerte cuando Cristo venga a buscarnos. Y Moisés, que sí conoció la muerte, representa a los cristianos que mueran en el Señor y serán resucitados ¿para qué? Para vida eterna. Vamos para el segundo personaje. Vamos al libro de Job. Un personaje muy conocido, pero yo quiero destacar algunas cosas importantes de este hombre del Señor. Libro de Job, en el mismo capítulo 1. Se puede decir muchas cosas de Job, pero yo voy a decir lo que dijo Dios, porque es lo que me interesa. Así que vamos al libro de Job. Libro de Job, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 al 12. 6 al 12, versículo 6 al 12. Dice así: un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová diciendo: de caminar la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Señores, ¿qué cualidades menciona Jehová de Job? O si nosotros pudiéramos tener esas cualidades ahora en este momento. Si Dios pudiera hablar de ti, de mí, en este momento, como lo dijo de Job, ¿qué cualidades, hermanos? Esas 4 cualidades que el Señor le pide y le dice, dejó a Satanás, dice: él es un hombre perfecto, él es un hombre recto, él me teme a mí, temeroso de Dios y apartarse del mal. Y aquí la palabra temeroso no es de miedo, sino de obediencia. Ahí debiera decir: él me obedece a mí en toda su casa. Más adelante dice que Job hacía culto diario por sus hijos y por él. Y decía: pues si acaso a ellos se les olvidaba hacer el culto, pues yo lo hago para que mis hijos no se pierdan. Nótese que yo estoy destacando aquí la parte que Jehová habla de Dios. No vamos a hablar de lo que Satanás le hizo ni nada de eso, sino cómo Dios habló de Job. Por eso el título del tema es: me importa lo que Dios hable de mí, o lo que Dios diga de mí. Eso es lo que a mí me importa. Entonces Job tenía la mejor versión de él que usted puede imaginarse. No lo dijo un vecino, ni siquiera lo dijo su esposa. ¿Quién lo dijo? El Dios de los cielos dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Dónde? ¿En el vecindario? ¿En el pueblo? No, en toda la tierra no hay otro como mi siervo Job. Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Oh señores, si nosotros tuviéramos esas cualidades, si Dios pudiese hablar así de nosotros, qué privilegio. Entonces, vamos ahí mismo en el libro de Job, pero ahora en el capítulo 2. Capítulo 2, y leemos los versos del 1 al 3. Job 2, del 1 al 3. Recuerden que estamos hablando lo que dice Jehová sobre Job. Otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de andar la tierra y caminar por ella. Jehová le dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto,
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me motivaste contra él para que le arruinara sin motivo. Nótese que Dios le dice a Satanás: tú eres culpable de lo que le pasó a Job, porque tú me desafiaste, que a Job no le pasaba nada porque yo lo cuidaba. Y es cierto, le tenía un cerco de ángeles, le quité el cerco de ángeles, te dije, tócalo, pero no toca su vida, le acabaste con todo. Y aún así, tú volviste y me dijiste que uno por la vida lo deja todo, le tocaste la vida y le mandaste una enfermedad incurable, sin embargo, él se mantiene fiel. Entonces, hermanos, ¿qué yo quiero destacar aquí? Cualquiera puede hablar bien o mal de ti, con o sin razón, con o sin base. Pero no te preocupes por el que hable mal de ti. Es más, ni te preocupes por el que habla bien de ti. Porque al final, lo que vale es lo que Dios habla de ti. Eso es lo que vale. Lo que Dios diga, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu levantar en la mañana, Dios conoce tu caminar en el día, Dios conoce tu acostarte en la noche, Dios conoce tu intimidad que tú haces cuando estás solo o sola. Entonces, quien debiera importarte es lo que Dios diga de ti, no lo que diga la gente, no lo que diga el mundo. Estamos viviendo una época donde la gente vive de las apariencias, de lo que digan los demás, y presentan un perfil totalmente contrario a lo que están pasando en su vida personal. Pero con Dios no funciona así. Así que el Señor habló bien de Job delante de Satanás, a pesar de que a Satanás le cogió con él. Ahora vamos al capítulo 42 de Job. ¿Qué pasó con Job? Señores, Job es un ejemplo de cómo aguantar hasta el final. Y nadie ha pasado la experiencia de Job en su vida. Nadie ha tenido 10 cadáveres en su casa en una sola hora. Como Satanás le mató los 10 hijos. Ahora, ¿se mantuvo Job fiel al Señor? Sí. ¿Y qué hizo el Señor con él? Vamos al capítulo 42. Leemos del 1 al 3. Respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Note eso. Job reconoce que Dios lo sabe todo, hasta lo que usted tiene guardado en el cerebro. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, Job está reconociendo que habló cosas que no debió decir y que eran muy profundas para él. Entonces, saltemos el versículo 10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Vámonos al versículo 12. Jehová bendijo el último estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Apú. Y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las que su padre dio herencia entre sus hermanos. Ahora aquí viene lo más interesante. Después que Satanás quiso acabar con Job y Dios no lo dejó, le quitó todos los bienes y Dios se lo multiplicó al doble. Termina Job con esta bendita palabra. Job 42:16 dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano y lleno de días. Amén. Señores, después de esta prueba tan grande que pasó Job, el Señor le permitió ver 4 generaciones, hermano. ¿Cómo lo vio? Nieto, bisnieto, tataranieto y el cuarto, bisnieto. 4 generaciones, hermano. Y dice que murió lleno de días, o sea, murió en salud.
Oh, pero cuando tú le eres fiel a Dios, Satanás no puede contigo. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te bendice hasta las 4 generaciones. La Biblia dice hasta las 1000 generaciones. Pero el Señor permitió que Job viera 4 generaciones lleno de vida y de salud. ¿Quién le quitó esa lepra a Job? ¿El mejor médico que existía allá en Ur de los Caldeos? No, se la quitó Jehová, porque en ese tiempo no había cura para esa enfermedad. ¿Quién le multiplicó la riqueza a Job? Se la multiplicó Jehová. Y Job hizo que Satanás quedara mal ante Dios y el universo, porque le demostró ¿qué cosa? Que adoraba a Dios por amor, no por las cosas materiales que el Señor le daba, como Satanás lo acusó. Él no te sirve de balde. Posiblemente yo esté predicando para alguien a través de YouTube o Zoom o aquí en la iglesia, que no ha comprendido que a Dios hay que servirle por amor. Si Él quiere bendecir nuestra parte material, amén. Pero debemos servirle a Dios por amor, porque por amor dio a su Hijo en la cruz del Calvario, y por amor viene a buscarnos. Todo lo que tiene que ver con el cielo, con los 10 mandamientos, todo tiene que ver con la palabra amor. Y si usted no ama a Dios, entonces Dios no puede bendecirlo. Si usted no ama a Dios, no va a guardar sus mandamientos. Si usted no ama a Dios, no lo va a poner en primer lugar. Job primero amaba a Dios. Incluso Job amaba a Dios primero que su esposa, primero que sus hijos y primero que las cosas materiales que tenía. Cuando aprendamos a amar a Dios así, nuestra vida cristiana va a mejorar. Nuestra vida cristiana va a dar un giro que será para bendición de nosotros y para aquellos con los que nos relacionemos. Vamos a tercer personaje. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. ¿Cuáles son las características de este militar romano? Temeroso de Dios, piadoso, ayudaba a los más necesitados y hacía oraciones. ¿Saben qué me llama la atención de este personaje? Diferente a Job y a Moisés. Era un militar del Imperio Romano que tenía que cumplir órdenes del rey por encima de su madre. Si el rey le decía mata a fulano, no es de que no, yo no lo voy a matar al rey. La ley romana establecía que cuando a un soldado lo mandaban a matar a alguien, si no lo mataban, mataban al soldado. Era la vida del soldado o de la persona que tenía que matar. Pero aquí vemos a un centurión que dirige 100 hombres en los caminos del Señor. Posiblemente alguien a través de YouTube, al escuchar este tema, sea un militar. Y para mucha gente dicen que lo militar, es difícil que un militar sea cristiano. Esa teoría se cae, porque aquí vemos un militar, y no cualquier militar, que le servía a Dios primero y después a su país. Yo pienso que sí, que a nivel mundial hay muchos militares consagrados a Dios, pero la milicia es algo muy fuerte porque a veces hay que cumplir órdenes del superior. Sin embargo, Cornelio pudo llevar su servicio militar y su cristianismo de la mano. Eso es un milagro. No todo el mundo puede hacer eso. Entonces, aquí Dios habla bien de este hombre. Ayudaba a los más necesitados, oraba y dirigía bien su casa. Nótese que dice lo mismo que dice de Moisés. Moisés dirigía bien su casa. Cornelio, que no era judío, porque voy a destacar eso, también dirigía su casa. ¿Qué nosotros podemos ver de estos personajes? De Moisés, de Job y de Cornelio. Bueno, en primer lugar vamos a destacar que los tres eran de lugares diferentes. Moisés era judío,
Y para Moisés era muy fácil guardar la ley de Dios, porque él nació y su madre se le enseñó desde pequeñito. Y después, él con ese encuentro con Dios, pues, indudablemente era un hombre fiel. Ahora Job, ¿de dónde era Job? Job era de Ur de los Caldeos, de la misma tierra de Abraham. Y si usted quiere pensar en una gente malvada y perversa, piense en los caldeos. Cuando ellos agarraban a sus enemigos, ¿saben lo que hacían? Preparaban unas estacas y clavaban vivo al enemigo. Y a ellos dejaban que las aves del cielo se lo comieran. ¿Usted quiere ver una gente tan perversa como los caldeos? Sin embargo, de ahí vino Job. Lo mismo que estoy diciendo de Cornelio. ¿Ustedes quieren un imperio más perverso y malvado que el imperio romano? Que hasta las mujeres embarazadas la mataban. De ahí salió Cornelio. Ahora, ¿dónde está el punto clave de estas tres comparaciones? Amigos, hermanos, familia que me están escuchando, esto me enseña a mí que Dios tiene gente en todas partes. Que Dios tiene gente fiel en todos los lugares, hermanos. Tenía un hombre fiel en Ur de los Caldeos, tenía un hombre fiel en el imperio romano, tenía un hombre fiel en el desierto con los judíos. El evangelio, hace tiempo que se lo dije a un hermano y se lo confirmo a ustedes, el evangelio de Jesucristo es universal. El evangelio de Jesucristo es para todos los seres humanos que quieren aceptar a Jesús como su salvador personal. Por eso, en esta tres historias, yo me encanta desarrollar la idea de que lo que vale es lo que Jehová diga de mí. Me importa lo que Dios diga de mí. Y Dios habló bien de estos tres personajes. Él no es más en la Biblia, pero yo elegí esos tres: Moisés, Job y Cornelio. La referencia no se la daba el vecino, no se la daba la esposa, no se la daban los amigos. La referencia se la daba el Dios del cielo, que lo sabe todo. Para Dios no hay secretos, hermano. Por lo tanto, Dios conoce tu vida. Dios sabe lo que tú haces a diario. Y hasta lo que no haces, Dios lo sabe todo. El único camino, hermanos, que nos queda es serle sincero a Dios y decidir consagrar nuestra vida a Él. No hay otro camino. De veras se lo digo, no hay otro camino. Al finalizar este tema quisiera decirle que si Dios permitió la historia de Cornelio, de Aarón, de Moisés y de Job, es para que nosotros reflexionemos en nuestra vida cristiana. Es cierto que nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Eso no se puede cambiar por nada. Nuestro modelo perfecto a seguir es Jesucristo. Ahora, si usted quiere seguir otro ser humano, pecador igual que usted, porque déjeme decirle, nuestro modelo a seguir es Jesucristo, pero Jesucristo nunca pecó. Ahora, si usted dice, bueno, Jesús venció porque era Dios, aunque la Biblia demuestra que no, que él venció como humano, pero está bien. Vamos a buscar el modelo como tú y yo. Moisés un pecador, Cornelio un pecador, Job un pecador. Pero llegaron un momento en su vida donde su vida le pertenecía a Dios de tal manera que todo lo que hacía era para Dios. Y al estar consagrado a Dios, entonces Dios habló bien de ellos. Amén. Qué lindo sería que Dios hablara bien de nosotros. Amén. Y aunque no lo diga en público, te lo diga personal. Porque, por ejemplo, Dios se lo dijo personal a Moisés, pero también se lo dijo en público cuando le dijo a María: ustedes se metían con mi siervo. Y dejó. El Señor lo dijo en público porque se lo dijo a Satanás y todos los ángeles que estaban ahí. Y de Cornelio, que mandaron a buscar a Pedro para que bautizara la casa entera y yo que vivía ahí. Entonces, hermanos, si Dios habla bien de ti, duerme tranquilo. Ahora, si Dios habla mal de ti, tiene que preocuparte.
el Señor habló mal del pueblo de Israel, dijo, los voy a matar a todos. Y Moisés le dijo, no, por favor no lo hagan. O sea, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también tenemos un Dios de juicio, que es lo que la gente no quiere entender. Dios nos ama y nos quiere llevar al cielo, pero el que no quiere ir al cielo, Dios lo deja. Y cuando se quede, entonces lamentablemente va a pagar la consecuencia de lo que ha hecho. Así que en esta mañana, todos los que están a través de YouTube, del Zoom y aquí en la iglesia, como le dije al principio, el título del tema, me importa lo que Dios diga de mí, y yo creo que vamos a concluir con eso. Debe importarme lo que Dios diga de mí. Porque al final de cuentas, al final de toda la jornada, de todo lo que pasa en este mundo, es a Dios, al último que vamos a ver. No importa si usted esté vivo o esté muerto, en el día del juicio usted va a ver a Dios. Y qué lindo sería que ese día Dios hable bien de ti y de mí. Porque si habla bien de los dos, significa que estamos ya con un pie en el reino de los cielos. Vamos a ponernos aquí de pie, por favor, vamos a orar para finalizar con el tema de esta mañana. Oh Padre que estás en el cielo, posiblemente tú en este momento no puedas hablar de nosotros como hablaste por Moisés, por Job y por Cornelio. Y es el hecho que tal vez no estamos a ese nivel espiritual que esos tres personajes estaban cuando tú hablaste de ellos. Ahora, de una cosa yo estoy seguro. Tú que lograste que ellos llegaran a ese nivel contigo, también puedes lograrlo con nosotros. Te pedimos que nos perdone nuestras faltas y pecados, que nos dé una nueva oportunidad, que definitivamente te pongamos a ti en primer lugar, para que tú puedas hablar bien de nosotros donde quiera que pregunten y tú puedas decir, esta persona es temerosa de mí, es una persona recta, conduce bien su hogar y también es una persona que ayuda a los más necesitados. Oramos, Señor, por los que están a través de YouTube y del Internet y de Zoom, para que tú, Padre Celestial, también a ellos les des una oportunidad. Que este tema puedan reflexionar y entender que Cristo quiere llevarnos al cielo y que para eso necesitamos vivir el cielo primero en la tierra. Favores que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.